Hola amigas y amigos, el día de hoy vamos a crear una aplicación para enviar reportes personalizados desde Google Sheets. Como puedes ver aquí, con un simple clic se va creando cada uno de los reportes con la información de cada vendedor. Nuestra aplicación tendrá una hoja de control para generar qué reportes fueron enviados y tener acceso a los archivos PDF. Para hacer aún más dinámica la aplicación, vamos a enviar por correo electrónico el archivo en el formato PDF. En nuestra hoja de cálculo, la tabla empleados contiene la información básica de cada trabajador. La tabla T1 tiene la información de ventas por trabajador correspondientes al trimestre 1. De igual manera, las tablas T2, T3 y T4 contienen el registro trimestral por trabajador. La hoja reporte es nuestra plantilla con campos que se actualizan dinámicamente según el trabajador que se ha seleccionado. Cada campo busca el registro del trabajador en la tabla del periodo correspondiente. También tenemos un mini gráfico que representa el comportamiento histórico de las ventas. Por último, el campo ventas totales suma los campos por periodo. La hoja reportes enviados será nuestra hoja de control para determinar qué reporte se ha enviado, la fecha de envío y para almacenar el URL del PDF y tenerlo más organizado dentro de nuestra tabla. Esta vez empezaremos creando el menú personalizado para crear los reportes y enviarlos, pero desde la hoja de cálculo. Lo que hace esta función es acceder a la interfaz de usuario, crea un menú personalizado con un ítem que ejecutará la función Send Reports y por último agrega el menú a la hoja de cálculo. Ejecutamos la función para agregar el menú. Aquí está, aunque si damos clic arrojará un error ya que todavía no tenemos la función Send Reports. Definimos la función Send Reports. El nombre de esta función debe ser idéntica al texto que hay acá arriba en el menú. Ahora crearemos unas constantes para ubicar la posición de las columnas en la tabla reportes enviados. El nombre del trabajador está en la posición 0. El correo en la posición 1. El checkbox para controlar el envío en la 2. La fecha de envío en la 3. Y el campo para registrar el URL del archivo PDF en la 4. Aquí podemos ver los índices base 0. Ahora obtendremos los datos de esta hoja. Almacenamos nuestro spreadsheet en la variable SS. En la variable Sheet Reportes almacenamos nuestra hoja plantilla. Esta hoja tiene el nombre Reporte. En la variable Sheet Reportes enviados almacenaremos la hoja de control. Su nombre es Reportes enviados. En la variable Data almacenamos todos los datos de la hoja.
y utilizamos el método shift que borra el primer elemento de un arreglo, es decir, nuestra fila de encabezados. Ahora necesitamos crear un folder para ubicar los reportes enviados. Utilizamos el servicio DriveUp y el método getFolderById. Aquí hay que entrar a tu folder de Drive y copia el ID e insértalo como argumento del método. Este es nuestro ID. Lo copiamos y lo pegamos aquí como argumento. Iteraremos por cada elemento del arreglo data con el método map. El primer parámetro será cada uno de los elementos del array, es decir, nuestras filas de la tabla. El segundo parámetro es el índice base 0 de cada elemento del array. Realizamos un console de los argumentos row e index. Voy a colocar el texto estático fila y lo concatenaré con el valor de cada fila. Y haré lo mismo para el índice. Si te fijas, cada fila contiene cada uno de los registros de nuestra tabla. El nombre del empleado, el correo, el valor del checkbox, el URL del PDF, en este momento está en blanco, así como el índice correspondiente. Antes de continuar, voy a comentar el console. Utilizaremos una estructura de control para el envío de los correos. Si la fila en la posición trabajador contiene datos, la fila en la posición mail también, y además la fila en la posición status es false, se enviará el reporte. Es decir, para que se realice el envío, tiene que haber texto en esta columna, en esta otra, y el checkbox tiene que estar desmarcado. Ahora crearemos una variable llamada actualRow para almacenar la fila de la hoja de cálculo en la que está el registro. Vamos a utilizar como base el índice del arreglo. Por ejemplo, el primer índice tiene un valor de 0, pero en la hoja de cálculo podemos ver que es la fila 2, ya que las filas se enumeran a partir del 1, y la primera es la del encabezado. Es por eso que la fila actual es el índice más 2. En la plantilla de nuestros reportes, en la celda D15, necesitamos que el script escriba el nombre del trabajador. Entonces utilizaremos el método setValue y vamos a agregar el argumento row en la posición trabajador. Además, utilizaremos el método flush para que se ejecuten todos los cambios en la hoja antes de que el script continúe. Aquí en nuestra plantilla, el script irá cambiando el nombre del trabajador por nosotros, y esto hará que se actualice la información del reporte. Aquí viene la parte interesante. Una vez que se ha actualizado la plantilla,
debemos exportar esta hoja como archivo PDF. Para esto, reutilizaremos un segmento de código que encontré en el Issue Tracker de Google. Recuerda que una de nuestras habilidades más importantes es buscar, copiar y reutilizar código. Claro, dando el mérito al conocimiento ajeno. En el Issue Tracker de Google puedes reportar algún bug o solicitar alguna característica sobre las aplicaciones de Google Workspace. Puedes seguir algunas discusiones o votar por algún post de otra persona. En este post con este ID puedes encontrar el código para exportar una hoja de cálculo a PDF. Voy a pegar el código sobre esta línea y vamos a analizarlo. La variable URL contiene la dirección base de la hoja de cálculo. Después de la D está el ID de nuestra hoja. Entonces, utilizaremos el método replace para sustituir esta parte por el ID de nuestro documento. Aquí accedemos a él. Después del ID de la hoja tenemos los query parameters. Después del signo de interrogación, en la variable URL extendida, tenemos el primer parámetro que es el tipo de formato a exportar, es decir, PDF. Cada parámetro de consulta se separa por el símbolo ampersand. Aquí se especifica el tamaño de la hoja, la orientación, la escala, los encabezados, los números de página, la repetición de filas y por último, y el más importante, el ID de la hoja individual que queremos exportar, el cual agregaremos en un momento. En la variable token obtenemos un token de autorización a nuestra cuenta. Cuando trabajamos con AppsScript, este proceso es mucho más simple que si trabajáramos desde otra plataforma. En la variable response utilizaremos la clase URLFetchUp. Esta clase nos permite comunicarnos con servicios externos. En este caso, será toda la URL de la hoja de cálculo. Aquí uniremos la URL de la hoja de cálculo más la URL extendida que contiene todos los query parameters y con el ID de la plantilla reportes. Para obtener el ID de una hoja individual del spreadsheet, utilizamos el método getSheetID. Para poder acceder a la hoja de cálculo, necesitamos proporcionar un objeto headers con el token de autorización. En la variable blob, utilizaremos el método getBlob para devolver los datos dentro de este objeto. Como nombre del reporte, utilizaremos el nombre del trabajador y además debemos indicar la extensión del archivo. Por último, en la variable file, crearemos el archivo dentro del folder que creamos o que indicamos al inicio del tutorial. Para enviar el reporte, utilizaremos la clase MailApp y el método sendEmail. Después entramos a las opciones avanzadas e indicamos el destinatario. También el cuerpo del correo. Ahora agregamos el asunto del correo. Voy a concatenar un string y voy a agregar el nombre del trabajador como parte del asunto. Puedes agregar un parámetro para que el correo llegue con el nombre deseado y no con tu nombre de usuario.
Por último, agregamos los archivos adjuntos, que es nuestro archivo file. En la variable fecha almacenaremos la fecha en la que se generó el reporte. Y en el objeto registro agregamos el valor true para marcar el checkbox, la fecha y el ID del PDF. Utilizamos el método getRange de 4 argumentos. La fila ya la tenemos en la variable actualRow. La columna está en la posición status, pero le sumamos 1 recordando que en la hoja están con índice 1. Solo ocupamos una fila, pero 3 columnas porque vamos a actualizar 3 campos e insertamos los datos. El registro record debe de ir entre corchetes para que sea un arreglo bidimensional, como lo requiere el método. Guardamos los cambios y hay que hacer la prueba. Vamos al menú reportes y enviamos los reportes. Aquí se va actualizando nuestra hoja reportes y podemos ver cómo se actualizan los datos dentro de la plantilla. Una vez enviados los reportes, puedes acceder a ellos desde el spreadsheet, ya que aquí los tenemos organizados en nuestra tabla. Ahora veremos cómo recibirá el usuario el reporte dentro de su bandeja de entrada. Y también entraremos a nuestro folder de Drive para comprobar que aquí se van guardando los archivos PDF. Y listo. En este tutorial enviamos reportes de ventas, pero puedes crear tu reporte de cualquier tema. Por ejemplo, puedes enviar reportes de calificaciones, reportes de tareas, circulares, cualquier cosa que se te ocurra. Si te sirvió el video, dale like, comparte y o suscríbete para seguir creando contenido.